En este video vamos a hablar de la regla de la cadena para funciones de varias variables. En particular, nos vamos a enfocar en funciones que dependen de tres variables, en funciones que dependen directamente de tres variables que llamaremos x, y, z, y que estas a su vez dependen de dos variables más que llamaremos t y s. Esto hace en cierto sentido que la función f, que primeramente depende directamente de x, y, z, dependa en un segundo plano o de manera indirecta de t y s. Por lo tanto, además de preguntarme por la derivada parcial de f respecto de x, por la parcial de f respecto de y o por la parcial de f respecto de z, me podría preguntar por la derivada parcial de f respecto de t o respecto de s. Por acá tenemos el siguiente ejemplo. Vamos a suponer que se me pide determinar la derivada parcial de una función f respecto de s y de t, donde la función f está dada por la fórmula que tenemos indicada aquí, que directamente depende de x, y, z. Eso me lleva, aunque no es universal, a llamar a estas variables las variables directas. ¿Por qué directas? Porque directamente f depende de x, y de z. Y a las variables t y s que aparecen de este otro lado, las llamaremos las variables indirectas por darles algún nombre. ¿Por qué les llamo indirectas? Porque f depende de manera indirecta de esas otras dos variables, ya que no aparecen directamente en la fórmula de f. Sin más, pues vamos a tratar de calcular las derivadas que me están pidiendo. Como en este caso me están pidiendo las dos derivadas parciales respecto a las variables indirectas que habíamos dicho que serían t y s, pues vamos a proceder como sigue. En el primer paso, lo que vamos a hacer es poner de nueva cuenta a f de x, y, z. Entonces, por acá anotamos mi f de x, y, z, que está dada por 12x al cubo más y cúbica más z al cubo, todo esto elevado a la 1/3. Vamos a hacer una especie de diagrama. Vamos a poner una rama por cada una de las variables directas. Como en este caso lo que tengo son tres variables directas, entonces este diagrama tendrá tres ramas que anoto por acá. En la rama que va a ir del lado izquierdo, lo que voy a anotar es la parcial de f respecto de x. En la rama que está en la parte de en medio, pondremos la parcial de f respecto de y en la rama que está del lado derecho, la parcial de f respecto de z. Entonces, espero que esto sea como muy fácil de recordar. Vamos a poner simplemente las derivadas parciales. Entonces, aquí ponemos derivadas parciales. Y ojo, derivadas parciales respecto de las variables directas, o sea, de las variables que aparezcan directamente en la fórmula, esas son las primeras derivadas parciales que vamos a poner, porque después también puedo derivar parcialmente a la x, a la y a la z respecto de las variables indirectas, que sería t y s. Entonces aquí anotamos directamente cuánto queda la derivada parcial de f respecto de x, luego acá anotamos cuánto queda la derivada parcial de f respecto de y por último lo mismo, pero respecto de z. Procedemos a calcular entonces esta derivada parcial. Como aquí tengo este exponente y adentro tengo a x, vamos a derivar como sigue. El exponente baja, es la regla de la cadena normal para funciones de una variable, bajo el exponente, me quedaría simplemente 1/3 que multiplica a la parte de adentro igual, que en este caso sería 12 veces x cúbica, más y cúbica, más z al cubo. Todo esto elevado a la 1/3 menos 1, porque es la regla de las potencias, sería 1/3 menos 1, me quedarían menos 2/3. Luego, multiplicado por la derivada de lo que está aquí adentro, pero respecto de x, respecto de esta primera. Por lo tanto, aquí me quedarían 36x cuadrada. Vamos a intentar simplificar pasando este 36 aquí al principio, dividiéndolo entre el 3 que está abajo, y lo único que nos quedan serían 12x cuadrada, que multiplica a 12x al cubo más y cúbica más z al cubo. Entonces, esto de aquí es la derivada ya simplificada, y perdón, aquí elevado a la menos 2/3. Entonces, todo esto es ya la derivada simplificada, que es justamente lo mismo que está aquí arriba. Por lo tanto, aquí me voy a quedar con esta parte y luego procedo a hacer exactamente lo mismo que hice, pero ahora respecto de y. Para hacerlo respecto de y, pues hacemos lo mismo, bajamos el exponente y lo único que me quedaría es 1/3 que multiplica a lo de adentro igual, 12x al cubo, más y cúbica, más z al cubo, todo esto elevado a la menos 2/3, por la derivada de lo que está dentro respecto de y. Entonces me quedaría 3 veces y cuadrada. Y simplificamos igual que hicimos antes para obtener lo que sigue. Me quedaría que este 3 con este 3 de aquí se cancelan,
y lo único que me queda es y cuadrada, que multiplica a 12x al cubo más y cúbica más z al cubo elevado a la menos 2/3. Y esto de aquí ya me está indicando cuánto vale la derivada parcial de f respecto de y. Entonces, por aquí le vamos a poner un cuadro para separar este primero, y luego otro para separar el que sigue, y finalmente separamos a la última. La última procedemos exactamente igual, pero ahora respecto de z. Me quedaría simplemente al bajar el exponente, me queda 1/3 que multiplica a 12x al cubo más y cúbica más z al cubo elevado a la menos 2/3 que multiplica lo que está dentro respecto de z, que sería 3 veces z cuadrada. De nueva cuenta, aquí se cancelan cosas, se cancela este con este. Y por lo tanto, al cancelar y reagrupar, me quedaría z cuadrada que multiplica a 12x al cubo más y cúbica más z al cubo elevado a la menos 2/3. Y esta ya fue la derivada de f respecto de z, la derivada parcial. Ahora, para el siguiente paso, lo que vamos a hacer es derivar las variables que están aquí, la x, la y la z, pero respecto de las variables indirectas que estábamos llamando así, a s y a t. Por lo tanto, aquí, por cada variable indirecta, vamos a poner una rama en mi diagrama. Por cada variable indirecta, pongo una rama en el diagrama. Como son dos variables indirectas, entonces le ponemos 2 a cada una. Listo, tenemos 2 para cada una. De un lado, vamos a anotar la derivada parcial de x respecto de la primera variable indirecta, que es s, y del otro lado vamos a anotar también la parcial de x respecto de la segunda variable indirecta, que sería t. De este otro lado hacemos exactamente lo mismo, la parcial de y respecto de s, y luego la parcial de y respecto de t, y en el que sigue ahora la parcial de z respecto de s, y la parcial de z respecto de t. Fíjense que estamos haciendo que aquí pongo la x, entonces de estos dos lados va la x respecto de cada una de las variables indirectas. En la segunda rama eran las y, aquí van las y, y de cada lado las variables indirectas. Acá va la z y aquí va la z, entonces ponemos las variables indirectas, que sería la parcial respecto de s y la parcial respecto de t. Y eso lo anotamos aquí. Vamos a hacer lo mismo que hacíamos antes, pero ahora vamos a calcular la derivada parcial de s, la derivada parcial de x respecto de s, la derivada parcial de esta expresión que está aquí arriba, pero ahora respecto de la variable s. Como s aparece aquí y no aquí, entonces esta parte vale 0, su derivada parcial, y de esta parte simplemente me queda el 3. Por lo tanto, aquí simplemente me quedaría 3. 3 fue la derivada parcial de x respecto de s. Ahora, cuando yo calculo la derivada parcial de esta misma expresión, pero ahora respecto de t, esta parte va a valer 0 y lo único que derivo es esto de aquí. Por la derivada del exponente, como sería una regla de la cadena normal. Por lo tanto, me quedaría 2e a la 2t. Esa sería la derivada parcial de x respecto de t. Ahora sigue, como está indicado aquí, la derivada parcial de la derivada parcial de y, pero respecto de s. Entonces procedemos como sigue, procedemos a derivar. Cuando yo quiero derivar justamente esta parte que está acá, pero la vamos a derivar parcialmente respecto de s, al no tener s por aquí, su derivada vale 0, porque no hay ninguna s. Por lo tanto, aquí valdría 0. Y ahora, de este otro lado, me va a quedar la derivada parcial de y respecto de t. Como aquí sí hay una t, entonces me quedaría simplemente 1 dividido entre t, porque así es como se derivan los logaritmos naturales. 1 entre el argumento por la derivada del argumento, que en este caso es simplemente 1, y así es como queda. 1 entre t, simplemente. Y ahora, vamos a la última parte. La última dice la derivada de z, pero la derivada de z respecto de s. Entonces, aquí no hay ninguna s, nada más acá. Por lo tanto, esa derivada valdría 2 veces s. Y luego de este otro lado ponemos la derivada parcial de z, pero respecto de t. Cuando yo lo derivo, la derivada parcial de z respecto de t, simplemente me quedaría 3 veces t cuadrada. Y ahora sí, ya podemos utilizar este diagrama donde en esta parte pusimos derivadas parciales de las variables directas, fíjense, son de las variables directas respecto
de las variables indirectas. Eso es lo que estamos haciendo aquí, la derivada parcial de cada variable directa, pero respecto de las variables indirectas. ¿Cómo utilizamos el diagrama para calcular la derivada? Me están pidiendo la derivada de f respecto de s. Entonces, para calcular la derivada parcial de f respecto de s, vamos a proceder como sigue. Voy a mover un poco por acá. Y lo que tendríamos que hacer es esto. Entonces, anoto por acá la derivada parcial de f respecto de s y vamos a seguir el camino que tiene la s. En la primera parte, indudablemente, siempre van a aparecer estas derivadas parciales. Por lo tanto, siempre voy a poner el resultado que me salió aquí y técnicamente la fórmula siempre me diría así, como que pongo la f de x, que es esta de aquí, y multiplico por el camino de la s, que este es el de la s. Entonces aquí iría la parcial de x respecto de s, más, ya acabé este lado respecto de s. Ahora paso a la parte del medio, sería fy por la derivada parcial que aparezca la s, porque tiene la s, es esta de acá, entonces sería por la parcial de y respecto de s, y luego más la parcial de f respecto de z, porque es la última, por la derivada de z respecto de s. Entonces, si se fijan, esto es fácil de recordar. Tendríamos que seguir estas, siempre aparece aquí, luego esta aparece acá, y luego esta aparece de este lado, y lo único que hacemos es multiplicar por la que corresponde respecto de S. Si hiciéramos esto mismo respecto de T, lo único que pasaría es aquí de una T, aquí de una T y una T. Entonces lo hacemos como sigue. Vamos a quitar esta parte de aquí y se los muestro. Finalmente, la derivada parcial de f respecto de s será anotar este resultado, que era la simplificación de la primera derivada, y me quedaría 12x cuadrada, que multiplica a 12x al cubo, más y cúbica, más z al cubo, todo esto elevado a la menos 2 tercios, multiplicado por esta que tiene la s aquí, entonces esto iría multiplicado por 3. Más, paso a la segunda, y esta es la simplificación, me quedaría y cuadrada por 12x al cubo más y cúbica más z al cubo elevado a la menos 2 tercios por esta derivada que está aquí, que sería 0, porque es la que sigue respecto de s. Finalmente, más z cuadrada por 12x al cubo más y cúbica más z al cubo elevado a la menos 2 tercios por esta de acá respecto de s, sería 2 veces s. Y esto que está aquí ya es toda mi derivada parcial de f respecto de s. Ahora, por el poder de lo que estamos escribiendo por acá, vamos a hacer lo siguiente. Como quiero la derivada parcial también respecto de t, entonces fíjense, lo único que va a cambiar es esto de aquí se va a quedar igual, pero esta de acá, que es la que estamos leyendo en la última, sería diferente. También este de aquí y este último. Por lo tanto, como ustedes ya tienen este resultado, yo aquí mismo, para ahorrar un poco de tiempo, vamos a escribir la derivada parcial de f respecto de t, y lo único que haría es quitar esta última parte, que fueron las parciales anteriores, esta de aquí, y vamos a hacer lo siguiente. Acá me quedaría la parcial de f respecto de t, sería igual. Ahora vamos a buscar el camino de las t's, que sería este y este donde está la t. En este primero me quedaría aquí simplemente 2e a la 2t, y esto ya habría que simplificarlo quizá. Y luego de este otro lado, la que tiene la t, que sería 1 entre t, y luego esta última que correspondía justo a esta parte de acá, me quedaría la que tiene la t. Ojo, la que tiene la t aquí, la que tiene la t aquí, la que tiene la t aquí. En la respuesta podría no haber t's, pero la que tiene la t ahí. Por lo tanto, aquí me quedaría 3 veces t cuadrada. Y esto ya es la derivada parcial la derivada parcial de f respecto de t. Si se fijan, la estructura siempre fue la misma. Esta parte, que es la parcial respecto de x, la de f respecto de x, esta es la parcial de f respecto de y esta es la parcial de f respecto de z, se quedó igual, y lo único que cambió es esta parte de aquí. Aquí se utiliza, dependiendo de lo que me estén pidiendo, se puede utilizar la parcial de x respecto de t, la parcial de la parcial de y respecto de t, y la parcial de z respecto de t o respecto de s, según lo que me indique el problema. Y eso sería todo. Espero que haya quedado claro y en un video posterior les pondré algún otro ejemplo. Cualquier comentario se los agradezco y muchas gracias por su atención.